Buenas tardes, bienvenidos al desarrollo de la práctica número 6 correspondiente a fotosíntesis. En esta práctica vamos a comprobar los principios teóricos con respecto a la fabricación de moléculas orgánicas a partir de la interacción que tiene el dióxido de carbono con moléculas de agua, utilizando como catalizador y como aceptor de electrones, en este caso, a la clorofila. La clorofila es la encargada en este caso de absorber la energía lumínica y poder utilizar energía que es útil para que se pueda dar esta reacción. Entre los productos tendríamos a la molécula de glucosa, así como un subproducto que correspondería al oxígeno disuelto. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en todos los organismos eucariotas fotosintéticos, los cuales contienen clorofila A en sus cloroplastos y desprenden oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. También están presentes otros pigmentos que absorben energía lumínica, al objeto de cederla a la clorofila A para la fotosíntesis. En este grupo están incluidas las algas eucarióticas, los briófitos y las plantas vasculares productoras de embriones. Los eucariotas fotosintéticos no vasculares incluyen a las algas y a los briófitos, mientras que los eucariotas fotosintéticos vasculares abarcan a los traqueofitos. Independientemente, el plasto es el orgánulo encargado de poder canalizar la energía lumínica hacia los fotosistemas para poder obtener electrones que sean útiles para los procesos de reducción y posteriormente la elaboración de moléculas orgánicas como NAD y ATP. La fotosíntesis se desarrolla por la energía solar. La energía solar va a proporcionar fotones y estos fotones van a permitir la excitación de la clorofila para con ello entrar al proceso de la fabricación de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. En los organismos superiores, particularmente en aquellos que desarrollan hojas, tenemos diferentes capas. Se encuentra la cutícula, la epidermis, el mesófilo en empalizada, el mesófilo esponjoso y la epidermis inferior. La sección del mesófilo, que va a rodear a los tejidos conductores como el xilema y el floema, va a ser la sección de la planta en la cual se desarrolla la mayor actividad fotosintética. El plasto, como orgánulo celular eucarionte, presenta dos membranas fruto de su proceso endosimbiótico en su incorporación simbiogenética. Dentro de él se encuentra el estroma, y en el estroma encontramos una serie de pliegues de membranas, los cuales constituyen al tilacoide, al grana y a las lamelas. En el tilacoide y en su membrana, como lo podemos observar aquí, se encuentran el fotosistema 1 y el fotosistema 2, el citocromo B, así como la ATP sintasa. Esto es muy importante, dado que la luz captada por la clorofila, que permite la excitación de este pigmento, transfiere los fotones, y una vez que se transfieren los fotones, se permite la oxidación del agua para generar oxígeno diatómico. Una vez que se genera el oxígeno diatómico, entonces tendríamos el desprendimiento de algunos protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno van a servir para reducir al NADPH, y de esta forma tener una de las primeras moléculas energéticas. Así también tenemos la conformación en la ATP sintasa, en la membrana tilacoidal, de moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP y las moléculas de NADPH van a servir para la fabricación de componentes orgánicos en el estroma del plasto. En química se ha denominado a unos compuestos químicos como radioisótopos, los cuales se utilizan como fuentes de energía duraderas para estudiar al ambiente y para seguir el movimiento de las moléculas. En caso de la biología, se utilizan para marcar las vías metabólicas. En química, para marcar los mecanismos de reacción. Y en geología,
para determinar las edades de las rocas. Por ejemplo, si en la fotosíntesis se utiliza agua que contiene oxígeno 18, el oxígeno producido es oxígeno 18. Este resultado muestra que el oxígeno que se produce en la fotosíntesis proviene de las moléculas de agua, no de las moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, los radioisótopos nos han permitido entender que el oxígeno diatómico viene de un proceso de la hiperoxidación del agua como material esencial para liberar protones y posteriormente generar moléculas energéticas que permitan la fabricación de azúcares en el estroma. La dermis de las plantas vasculares está constituida por dos tipos generales de células, las células epidérmicas y las células oclusivas. Las células oclusivas se encuentran en pares. En ciertas condiciones fisiológicas experimentan cambios, de forma que producen una abertura entre ellas. La combinación de un par de células oclusivas y abertura se denomina estoma. A medida que las paredes situadas frente a las paredes opuestas se desplazan hacia afuera, las microfibrillas dispuestas radialmente transmiten un movimiento a las paredes opuestas que contribuyen a la abertura del estoma. La importancia funcional de este mecanismo es obvia. La presencia de la luz inicia un conjunto de reacciones que permiten que el dióxido de carbono entre en la planta, lo cual hace posible el inicio del proceso esencial de la fotosíntesis. Como se ha mencionado anteriormente, en el plasto se encuentra la membrana que corresponde a la membrana tilacoidal, la membrana del tilacoide. En esta se encuentran los fotosistemas 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas están compuestos por un complejo captador de luz, el cual dentro de él presentan moléculas pigmentarias, principalmente clorofila A. La clorofila B puede ser condicionante de las plantas vasculares, de briófitos y de algas verdes. La clorofila C puede estar presente en organismos autótrofos como las algas cafés o como las diatomeas, entre otros. Mientras que los pigmentos accesorios como los carotenos alfa y beta se pueden presentar en la mayoría de los organismos autótrofos. La presencia de los pigmentos accesorios permite captar la luz en una longitud de onda diferente a la que capta la clorofila A. Una vez que la luz es captada por la clorofila A, pasa al sector que se conoce como el centro de reacción. En el centro de reacción, el aceptor primario de electrones comienza la captación energética para continuar el proceso de oxidación de la molécula de agua. La fotosíntesis la podemos dividir en dos, en la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, el agua permite la generación de oxígeno diatómico y se forman moléculas energéticas como ATP y como NADPH, mientras que en la fase oscura se toma al dióxido de carbono, el cual en conjunto con moléculas energéticas permite la fabricación de moléculas orgánicas como en el caso de los carbohidratos, así como la conformación de moléculas de alto peso molecular como el almidón. La fase oscura no necesariamente se tiene que desarrollar en la noche, se puede desarrollar en el envés de la hoja de plantas vasculares. La luz es un factor muy importante para el desarrollo de la fotosíntesis. La luz solar por excelencia es aquella que nos da una mayor tasa de producción. Sin embargo, también la luz blanca tiene valores muy importantes de producción de moléculas orgánicas. La luz transmite fotones y los fotones tienen una unidad energética denominada cuanta. En el caso de la ley de Planck nos indica que la energía que aporta la luz, es decir, los fotones, no es continua, ya que depende de la longitud de onda y de su frecuencia. Por lo tanto, la ley nos indica que aproximadamente la frecuencia multiplicada por la constante, que es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, nos permite conocer la cantidad de energía que puede estar incidiendo en algún organismo autótrofo. Algo importante es que la luz se encuentra dividida en diferentes espectros. Tenemos el espectro visible, que es en el espectro en el que los pigmentos fotosintéticos permiten la captación de fotones, pero también tenemos el espectro ultravioleta,
y el espectro infrarrojo. En el caso de las plantas, la clorofila A va a incidir en el espectro del visible, entre los 645 hasta los 700 nanómetros, siendo este su máximo campo de expresión, porque su máximo campo de absorción es la región del azul, muy cercana al ultravioleta. Por eso la clorofila la podemos identificar como un pigmento de color verde, ya que como absorbe la longitud de onda de colores morado y azul, permite reflejar el color verde y por ello vemos que las plantas tienen esta coloración característica. La clorofila, por lo tanto, capta los fotones, y una vez que la clorofila capta los fotones, se excita dicho pigmento. Tiene dos opciones: transferir el fotón a otra molécula o bien transferir la energía en forma de calor, que es lo que usualmente hace la clorofila. Transforma estos fotones en energía calorífica para desencadenar procesos dentro de los organismos autótrofos. En este caso, la clorofila absorbe con mayor intensidad luz en el color azul y en el color morado, porque la longitud de onda es mucho más corta, por lo tanto tiene mayor eficiencia energética en este campo. Sin embargo, cuando la podemos cuantificar en el espectrofotómetro, no la cuantificamos en la luz azul, la cuantificamos en la luz amarilla y la luz roja, es decir, en una longitud de onda cercana a los 700 nanómetros. Las clorofilas principalmente son de naturaleza A, pero también existen clorofilas B, C y D. En el caso de la clorofila A, su máximo punto de emisión es en 665 nanómetros. Por ello, en un espectrofotómetro podemos cuantificar este pigmento en esta longitud de onda. La clorofila B la podemos cuantificar a 645 y la clorofila C la podemos cuantificar a 630. En el caso de la clorofila A, como podemos observar, es muy parecida al grupo hemo que presentan en este caso los eritrocitos, el grupo hemo de la hemoglobina. Sin embargo, esta proteína de tipo o estructura cuaternaria que está unida con un grupo hemo o un grupo hierro, en el caso de la clorofila es reemplazado por un grupo magnesio. Las clorofilas vienen, así como otros pigmentos fotosintéticos, de un grupo de lípidos que permiten la formación de carotenos, picobilinas, xantófilas y clorofila A, B y C, así como clorofila D. Los cambios estructurales entre la clorofila A y la clorofila B se encuentran en esta sección, en donde se reemplaza el radical. Y en el caso de la bacterioclorofila, tenemos cambios en la sección A y en la sección B de este grupo pirrólico. En el caso de los carotenos, como podemos observar en su estructura basal de un lípido, los carotenos nos permiten absorber luz en longitudes de ondas diferentes a los 600 y 700 nanómetros. Los carotenos los podemos registrar en longitudes de ondas cercanas a los 400 nanómetros, así como las picobilinas, las cuales las podemos cuantificar en espectros cercanos a los 400 nanómetros. Con respecto a los experimentos, existen varias propuestas para poder ensayar el proceso de la fotosíntesis en organismos autótrofos. Existe el proceso de biomasa, la generación de biomasa por medio de carbón, que permite en este caso la conformación de estructuras como celulosa, almidón, así como otros componentes que permite la fabricación y estructura de hojas y algunas estructuras vegetativas de plantas superiores. Tenemos la producción de oxígeno como un subproducto en la columna del agua, que es uno de los principios que vamos a utilizar en esta práctica. La productividad primaria a través del proceso de respiración y fotosíntesis, que es otro principio que vamos a utilizar en esta práctica. Así como el sistema de amortiguamiento para ver eficiencia de la tasa de fotosíntesis dependiendo de las variaciones de pH. En un inicio los experimentos estuvieron relacionados al fuego, ya que cuando el fuego consumía a todo el oxígeno, entonces la vela se apagaba y si estaba en presencia de una planta, la vela duraba mucho más tiempo encendida. Fue uno de los primeros indicios de que la fotosíntesis era parte del sistema que constituye moléculas orgánicas en individuos autótrofos. Hay algunos limitantes para el desarrollo de la fotosíntesis: la luz, la temperatura,
la cantidad de dióxido de carbono y los nutrientes. En el caso de la luz, la ausencia de luz impide el desarrollo de fotosíntesis, ya que no se puede oxidar al agua para generar oxígeno diatómico y por lo tanto obtener protones para el proceso de generación de moléculas energéticas. Pero también el exceso de luz genera una sobreexcitación del plasto por arriba de los 10.000 luxes y es un efecto que detiene la fotosíntesis. Por lo tanto, durante el día se pueden presentar dos picos máximos de fotosíntesis, el primero antes del mediodía y el segundo cerca de las 5 de la tarde. En el hemisferio norte, particularmente en nuestro país en México, en cerca del trópico. Y entonces tendríamos dos picos máximos de productividad durante el día. Esto quiere decir que entre más luz no tenemos más fotosíntesis, sino que también el exceso de luz puede convertirse en un limitante de la tasa fotosintética. La temperatura afecta el metabolismo de las plantas, por lo tanto la temperatura es un factor que se considera como limitante de la fotosíntesis. La fuente de carbono inorgánica, ya sea dióxido de carbono, o en el caso de plantas acuáticas, dióxido de carbono soluble o en disolución, así como el acetato de sodio, son fuentes que en algún momento pueden llegar a limitar la tasa de fotosíntesis, si la concentración no es la adecuada. Y en el caso de los nutrientes puede llegar a existir una limitación nutrimental o una limitación por algún reactivo que se considere limitante en el proceso de fotosíntesis, así como algunos macronutrientes, micronutrientes, elementos traza y vitaminas que tienen que estar disponibles para que el organismo autótrofo desarrolle el proceso de fotosíntesis sin problema. Existen aproximadamente algunos cálculos que nos indican que la fórmula de la fotosíntesis no es tan sencilla como se escribe. Existen probablemente 50 semireacciones que permiten procesos previos antes de que se genere un azúcar. Para ello entonces podemos evaluar por el método de productividad primaria el proceso de respiración a través de la botella oscura, el proceso de fotosíntesis a partir de la botella clara y el oxígeno inicial al proceso. En la práctica vamos a calcular primero el oxígeno disuelto utilizando esta fórmula, donde V es el promedio de los mililitros de tiosulfato que se están utilizando en la titulación. 0.025 es la normalidad del tiosulfato de sodio pentahidratado, 8 es el equivalente químico del oxígeno y 1000 para que nos quede litros, siendo 98.7 el volumen de muestra que se transfiere con las pérdidas en los procesos de aforo. Para poder calcular productividad bruta, respiración y fotosíntesis, primero tenemos que hacer el cálculo de oxígeno disuelto. Ya que tenemos el oxígeno disuelto de los tres escenarios o sistemas, que sería botella inicial, botella clara y botella oscura, podemos entonces utilizar nuestras fórmulas para conocer la productividad bruta, que en este caso serían los miligramos de carbón por hora, los miligramos de carbono por hora que se generan en el proceso de la fotosíntesis. La respiración, la tasa de consumo que tienen los organismos, en este caso de oxígeno disuelto, sin la generación del mismo, ya que la fotosíntesis está interrumpida. Y el proceso de fotosíntesis, la cantidad de oxígeno que está produciendo un organismo autótrofo, que en este caso se traduce en la cantidad de carbón que se está generando por la interacción, o en este caso la equivalencia indirecta del oxígeno diatómico que se libera al sistema. El objetivo de la práctica es demostrar el intercambio de los gases en la fotosíntesis. Y para ello vamos a desarrollar 3 experimentos. El primero de ello requiere un embudo invertido, un vaso de precipitado de 1 litro, un tubo de vidrio, elodea aproximadamente 150 gramos. La elodea tiene que estar activa fisiológicamente y en buen estado, así como agua amortiguada a un pH de 8 con disposición de dióxido de carbono y acetato de sodio. El experimento de combustión tendrá las mismas condiciones. La diferencia es que vamos a utilizar un embudo de separación para capturar el oxígeno y que nos genere después flama por inducción. Después tendríamos un recipiente transparente en el cual va a estar inmerso el embudo de separación, sostenido por un soporte universal y unas pinzas para soporte. Y en este caso la cantidad de elodea será un poco mayor para incrementar la producción de oxígeno en un periodo de incubación de 2 horas. Para el experimento de productividad primaria,
vamos a requerir 2 botellas Winkler transparentes, una botella Winkler oscura, una bureta de 25 mililitros, 3 pipetas de 10 mililitros, una propipeta, 3 matraces Erlenmeyer, una probeta, un vaso de precipitados, un soporte universal, 150 gramos de lodea, agua amortiguada, un pH de 8 y algunos reactivos como sulfato manganoso, alcalillo duro, ácido sulfúrico concentrado, tiosulfato de sodio y como indicador una solución de almidón soluble. En los resultados es muy importante registrar el tiempo que transcurre en el experimento del embudo invertido, donde vamos a generar una pequeña línea dependiendo de la burbuja o el espacio que esté sin agua para poder cuantificar los mililitros de oxígeno que se están gastando. En este caso se sugiere la lectura de los mililitros en el laboratorio y la lectura de los mililitros en la luz directa al sol. En este caso, dado las condiciones de radiación no fueron las adecuadas, la condición solamente se da en el laboratorio, ya que no hubo suficiente sol para poder generar una diferencia significativa. Entonces tendríamos solamente lecturas dentro del laboratorio. Con respecto al experimento de productividad primaria, vamos a registrar el promedio de tiosulfato de sodio pentahidratado en los 3 tratamientos. Con ese promedio vamos a hacer el cálculo del oxígeno disuelto en los 3 tratamientos. Y posteriormente vamos a calcular la productividad bruta, respiración y fotosíntesis. El objetivo de la práctica es demostrar el intercambio gaseoso que existe en la fotosíntesis. En este proceso vamos a trabajar con 3 métodos. En el método número 1, que es un método que es cualitativo, vamos a poder evaluar la cantidad de oxígeno que se puede llegar a producir. Por ejemplo, tenemos aquí un método que es cualitativo, en el cual vamos a observar la cantidad de oxígeno que se produce por todas las plantas que se encuentran dentro del embudo de separación. El gas va a subir y posteriormente va a incrementar la concentración de gas en la parte anterior del embudo de separación, para con ello posteriormente poder generar un proceso de combustión, ya que en este caso el oxígeno disuelto, el oxígeno diatómico, es un gas flamable. Vamos a revisar la exposición a flama. Posteriormente vamos a revisar otro proceso. Este proceso es cualitativo y también puede ser cuantitativo, ya que podemos hacer un registro de la cantidad de gas que se va acumulando dentro del tubo. Este registro lo vamos a hacer por periodos de tiempo, en periodos de aproximadamente 15 minutos. Como el experimento tiene una duración de 45 minutos, vamos a hacer 3 registros. Y en esos registros vamos a tratar de revisar cuántos mililitros son los que se van generando de este gas. ¿Por qué lo vamos a cuantificar en mililitros? Porque vamos a cuantificar en la marquita el volumen que se va acumulando de gas con el apoyo de un embudo invertido. El tercer proceso corresponde a una valoración cuantitativa. Esta valoración cuantitativa va a llevar a cabo la botella clara y la botella oscura para evaluar un proceso de respiración, un proceso de fotosíntesis a través de la botella inicial. Y con ello vamos a revisar los miligramos de oxígeno disuelto que se pueden llegar a producir en un tiempo dado. Y con ello posteriormente también hacer el cálculo en biomasa de la cantidad de carbono que se genera en un proceso de fotosíntesis por un autótrofo, en este caso utilizando una planta acuática conocida como el Odea, o también perteneciente al género Egeria y a la especie probablemente Egeria densa. Vamos a comenzar explicando el material que trabajaremos en esta sesión. Primero necesitamos agua, la cual vamos a generar en un sistema de amortiguamiento para ajustar el pH. Vamos a trabajar con un vaso de precipitado para el experimento del embudo. Vamos a trabajar con un vaso de precipitado. Vamos a trabajar con un embudo invertido, que puede ser un embudo de talle delgado. Y vamos a trabajar con el material biológico. Aquí tenemos a nuestra planta acuática, que va a desarrollar el proceso de síntesis por un método
biológico. Tenemos aquí a Egeria densa. También el oxígeno disuelto se puede producir por métodos químicos, pero en este caso la producción es por un método biológico con base en una reacción química. Tendríamos estos dos y por último tendríamos un pequeño tubo que va a ser el que se va a encargar de tener la concentración de gas para retenerlo y poder hacer nuestros marcajes cada 15 minutos. Esto es para el experimento que es cualitativo y cuantitativo que tenemos aquí. Para el experimento que es cualitativo tenemos a un embudo de separación. Este embudo de separación que tiene una llave de teflón, en este caso vamos a introducir la elodea dentro del embudo de separación y vamos a generar una concentración de oxígeno que se vaya a la parte anterior de nuestro embudo de separación. Y de esta forma vamos a concentrar el gas en la parte anterior, no vamos a permitir que escape y posteriormente vamos a abrir nuestra llave para verificar un proceso de combustión. Este proceso de combustión favorecido por la presencia de un gas diatómico, el oxígeno diatómico. Para ello pues vamos a utilizar un soporte universal, unas pinzas de 2 dedos, un recipiente que bueno en este caso por el tamaño del embudo de separación tiene que ser un recipiente plástico de aproximadamente 10 litros de volumen. Aunque si lo hacemos escalado, ya sea a un vaso de precipitado de 1,5 litros o de 1 litro, podríamos utilizar un volumen menor de agua. Pero en este caso lo vamos a utilizar escalado a 10 litros para que nos quepa nuestro embudo de separación. En el caso del experimento de productividad primaria, vamos a trabajar con frascos de demanda bioquímica de oxígeno. Estos frascos Winkler de demanda bioquímica de oxígeno vamos a trabajar con 3. El primero va a ser para tener una muestra que será el oxígeno disuelto inicial. El segundo va a corresponder a una muestra que sería la botella clara que vamos a someter a fotosíntesis. Y el tercero va a corresponder a la botella oscura que vamos a someter a un proceso de respiración para poder estimar la cantidad de oxígeno que produce nuestra plantita de elodea y también poder cuantificar la cantidad de oxígeno que consume la planta de elodea y los organismos microscópicos que se encuentran en este caso en la columna del agua. Para preparar una solución amortiguada, en este caso es muy importante que el pH sea un pH correcto, porque si tenemos un pH muy ácido o si tenemos un pH muy básico, se puede afectar el metabolismo de esta planta acuática. Vamos a tratar de generar, en este caso, un sistema de amortiguamiento. Para ello vamos a utilizar fenolftaleína como indicador. La fenolftaleína es un indicador que nos permite cuantificar la cantidad de carbonatos y la cantidad de hidroxilos y con ello podemos verificar si tenemos carbonatos e hidroxilos por arriba de un pH de 8.3 o 8.35. Debajo de esta valoración de pH no tenemos tinción a la fenolftaleína, no aparece el rosa característico. Lo que vamos a generar en este caso vamos a generar un agua con presencia de bicarbonato de sodio. Este bicarbonato, cuando se encuentra en agua ácida, se va a disociar y va a generar carbonatos, los cuales van a poder identificarse y verificarse por la fenolftaleína. Entonces vamos a adicionar bicarbonato de sodio en presencia de fenolftaleína para que nuestra muestra, que en este caso se encuentra con un agitador magnético y con un imán que conocemos como moscas, vamos a generar una muestra que alcance el pH de 8.35 y posteriormente vamos a acidificar hasta que desaparezca esta cantidad de pH. Una vez que tengamos esta solución, esa solución la utilizamos para nuestro embudo de separación con nuestra elodea. La utilizamos para la técnica de productividad primaria y la utilizamos para el embudo invertido que se encarga de
concentrar al oxígeno diatómico en la punta del tubo. Bien, entonces para iniciar nuestro proceso vamos a generar un vórtex. Generamos un vórtice en el vaso de precipitado, y ya que generamos un vórtice en el vaso de precipitado, ahora vamos a incorporar el bicarbonato de sodio. Una vez que generamos un vórtice, vamos a adicionar de 3 a 5 gotas de fenolftaleína. Ya que adicionamos a la fenolftaleína, vamos a incorporar poco a poco bicarbonato de sodio. La recomendación es que se prepare al 1%, pero en este caso lo vamos a hacer poco a poco hasta que aparezca el rostro. Los productores primarios requieren una fuente de carbono para realizar el proceso de fotosíntesis. En este caso, el bicarbonato de sodio, así como el ácido acético glacial, nos permiten proveer de una fuente de carbono para que el organismo pueda sintetizar moléculas orgánicas. Esta fuente de carbono es el acetato de sodio, así como el dióxido de carbono que se encuentra en forma de gas. El acetato de sodio se encuentra en solución acuosa. Para ello entonces en la reacción tenemos que, al adicionar bicarbonato de sodio en forma acuosa, así como el ácido acético en forma acuosa, tenemos como productos una molécula de agua en estado líquido, molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso y molécula de acetato de sodio de forma acuosa. Aproximadamente vamos a gastar 5 gramos de bicarbonato por cada 500 mililitros de solución. Si observamos, nuestra muestra ya no es totalmente transparente, ya empieza a desarrollar un color rosado. Una vez que se desarrolló el rosa característico por la fenolftaleína, como lo podemos ver con este fondo blanco, ahora vamos a acidificar para que desaparezca el color rosado. Vamos a acidificar con un ácido débil, con el ácido acético. Una vez que desaparece el color, dejamos de aplicar el ácido acético. Y esta solución la vamos a utilizar para el proceso de fotosíntesis con el ODEA.
a iniciar a armar nuestro primer experimento. Vamos a tomar el ODEA y la ODEA la vamos a introducir dentro del embudo. Sin tratar de lastimar demasiado nuestra planta. Vamos a poner a la elodea de forma casi circular debajo del embudo y la vamos a situar en el vaso de precipitado. Posteriormente, con la solución que se preparó, vamos a llenar hasta la boquilla del embudo. Una vez que tenemos ya nuestro embudo posicionado, vamos a llenar de solución nuestro tubo de ensayo. Lo ponemos de forma invertida . Y marcamos con un plumón permanente la altura a la que llegue el gas. En este caso, la altura que marque el agua con el espacio gaseoso. Le damos nuestra marca inicial. El siguiente proceso es llevar esta planta a la luz directa del sol para permitir la fotosíntesis. En dado caso de que tengamos una baja radiación solar, entonces aplicamos luz blanca para generar el proceso de fotosíntesis. Observamos la generación de oxígeno disuelto transcurrido los primeros 15 minutos. Agitamos un poco el embudo para que suba el gas. Procedemos a cuantificar los mililitros de cada una de las secciones por tiempo. Para ello, podemos utilizar una pipeta volumétrica. Vamos primero a poner el volumen que teníamos de forma inicial.
Este sería el volumen que se tenía de forma inicial. Ahora vamos a revisar cuántos mililitros son necesarios para alcanzar la línea de los primeros 15 minutos. Ahí alcanzamos y tenemos una cantidad de 0.8 mililitros. Esos 0.8 mililitros se alcanzaron en los primeros 15 minutos. Vamos a realizar ahora la segunda marca correspondiente a los otros 15 minutos, es decir, a los 30 minutos. Ahí tenemos un gasto de 1.5 mililitros. Ese sería nuestro dato número 2. Ahora revisamos el gasto de la línea número 3 correspondiente a los 45 minutos. Tenemos un gasto de 2 mililitros. 0.8, 1.5, 2 mililitros. A continuación vamos a probar un segundo método para la generación de oxígeno disuelto a través de una técnica denominada productividad primaria. Vamos a introducir, en este caso, fragmentos de elodea en 3 frascos Winkler, en 3 frascos correspondientes a frascos de demanda bioquímica de oxígeno, y posteriormente vamos a incorporar muestra en cada uno de ellos. Es muy importante que tengamos la muestra proveniente del mismo frasco, del mismo sistema, para que tenga la misma concentración de oxígeno en los 3 tratamientos. Para ello, también es importante que la cantidad de elodea sea la misma para los 3 tratamientos. Con ello lo que vamos a verificar es la concentración de oxígeno disuelto que puede generar la planta de elodea en un tratamiento con luz. Vamos a verificar también la respiración que genera la planta de elodea en un tratamiento con oscuridad. Para ello entonces ponemos los tapones con esmeril. Estos tapones, la función que tienen es generar un aforo en el cual mantengamos 300 mililitros dentro del recipiente Winkler, dentro del frasco Winkler. Esta es la botella clara, esta es botella oscura, esta es botella inicial. Lo que vamos a hacer ahora es que las botellas clara y oscura las vamos a dejar en incubación a la luz directa del sol. Esta botella va a recibir luz directa del sol y por lo tanto la planta va a generar el proceso de fotosíntesis. Va a generar la síntesis de material orgánico y por lo tanto incrementará la concentración de oxígeno disuelto en este recipiente. En esta tenemos la concentración de oxígeno inicial. Esta concentración de oxígeno inicial, como no tiene luz, va a favorecer la tasa de respiración de elodea y de los organismos que se encuentren asociados a ella. Y tengamos aquí a la planta de elodea en la botella inicial para poder contrastar el oxígeno inicial contra la botella oscura, el oxígeno inicial contra la botella clara.
El oxígeno inicial contra la botella oscura será respiración. El oxígeno inicial contra la botella clara será fotosíntesis. Posteriormente podemos hacer los cálculos para revisar los miligramos de carbono que se generan en estos tratamientos, así como los que se generan en fotosíntesis, los que se consumen en respiración. Para iniciar el procedimiento, vamos a fijar la concentración de oxígeno inicial. Para ello vamos a requerir 3 reactivos: ácido sulfúrico concentrado, álcali yoduro y sulfato manganoso. En el caso del ácido sulfúrico concentrado, será el último reactivo que vamos a adicionar. Iniciamos con sulfato manganoso. Adicionamos 2 mililitros de sulfato manganoso. Posteriormente, 2 mililitros de álcali yoduro. Aforamos y homogenizamos. El color café nos indica la presencia de oxígeno disuelto en la botella inicial. Ahora vamos a proceder a permitir que precipite esta formación de óxido de yodo para adicionar el tercer reactivo. Una vez hecho esto, vamos a valorar con tiosulfato de sodio, 0.025 normal, para registrar la concentración inicial de oxígeno. Una vez que precipitó el óxido de yodo, adicionamos ácido sulfúrico concentrado, dos mililitros, aporamos
Una vez que se encuentra fijado el oxígeno disuelto, procedemos a la valoración volumétrica por colorimetría. Para ello requerimos transferir 100 mililitros de muestra a cada uno de los matraces Erlenmeyer. Adicionamos a las 2 muestras de 100 mililitros 5 gotas de almidón soluble y procedemos a su valoración. Registramos para el primero son 3 mililitros de gasto de tiosulfato de sodio. Los anotamos en bitácora, por favor, del manual de laboratorio. Nuestra réplica, 3 mililitros. Ambas 3 mililitros de gasto de tiosulfato de sodio. Los anotamos. Y ahora procedemos a llevar a la botella oscura y a la botella clara a incubación en las mismas condiciones de radiación y temperatura, siendo esta en ausencia de luz y esta en presencia de luz. A continuación, transcurrido el tiempo de incubación, vamos a fijar el oxígeno de la botella clara y de la botella oscura. Adicionamos de nuevo 2 mililitros de sulfato manganoso . Dos mililitros de álcali yoduro . Aforamos . Esperamos a que precipite el óxido de yodo. Como en el caso de la botella oscura no podemos observar el proceso de precipitación, nos vamos a basar en la precipitación de la botella clara.
Una vez que precipitó el óxido de yodo, procedemos a la incorporación de ácido sulfúrico concentrado para terminar el proceso de fijación. Y procedemos a titular el oxígeno de la botella clara. Registramos tiene 3.7. Registramos
Procedemos a la valoración de la botella oscura. Registramos, tiene una concentración de 1.6. Con estos datos y con los cálculos que se proporcionan en la práctica, hay que determinar la cantidad de oxígeno que se produce en fotosíntesis, la cantidad de oxígeno que se consume en respiración, la cantidad de carbono que se produce en fotosíntesis, para con ello poder estimar la productividad primaria que tiene la planta de Elodea en el tiempo de incubación, así como la cantidad de carbono que se genera por este organismo. Para ello consideramos un tiempo de incubación de 2 horas. Posterior a la exposición de la Elodea en el embudo de separación a la radiación solar, podemos observar el desprendimiento de varias burbujas. Estas burbujas se acumularon en la porción anterior del embudo de separación. Como lo podemos observar aquí, tenemos la acumulación de todo el oxígeno diatómico que se generó por la actividad fotosintética. Ahora realizaremos una prueba cualitativa para revisar la cantidad de oxígeno de forma cualitativa, generando fuego por inducción de flama. Ahí terminó la combustión de todo el oxígeno que se generó por la fotosíntesis de Elodea en periodo de incubación de 2 horas. Con estas actividades concluimos la actividad experimental de la práctica correspondiente a fotosíntesis. A continuación, en su manual de laboratorio
Vamos a referirnos a la sección de resultados. En la sección de resultados requerimos llenar los datos de la tabla correspondiente a los mililitros de oxígeno que son producidos en el minuto 15, en el minuto 30 y en el minuto 45, correspondiente al embudo invertido con un tubo. Adicional a su manual de laboratorio, tenemos que incorporar los cálculos de productividad primaria, en el caso del oxígeno disuelto, de las botellas clara, obscura e inicial. Con la información que se proporcionó al inicio de la práctica, se tiene que hacer el cálculo de la concentración de oxígeno de la botella clara, de la oscura, de la inicial, así como los miligramos de carbono que fueron producidos en el proceso de fotosíntesis. Con esto compararemos los resultados en una gráfica indicando la concentración que se alcanza de oxígeno disuelto en la botella inicial, la concentración que se alcanza de oxígeno disuelto en el proceso de respiración y la concentración que se alcanza de oxígeno disuelto en la botella clara. Así también vamos a elaborar un gráfico de barras, un gráfico de columnas en este caso, sobre la concentración de mililitros que se alcanza en el procedimiento del embudo invertido con el tubo, incorporando, además de los datos en la tabla del manual, en la gráfica de columnas. Así también hay que indicar en sus resultados la presencia de oxígeno debido a que se generó un proceso de flama, un proceso de combustión por la presencia del oxígeno diatómico en el experimento correspondiente a el embudo invertido con llave teflón. Hay que contestar el cuestionario correspondiente a la sesión de laboratorio y elaborar el reporte correspondiente de acuerdo a las indicaciones que se dan a continuación. Muchas gracias y excelente tarde. Para integrar el reporte escrito de esta práctica, se tiene que incorporar una portada con los siguientes apartados: el nombre del producto, el nombre de la materia, nombre del alumno, la matrícula, sección, nombre del profesor y fecha de entrega. En la introducción vamos a abordar los siguientes apartados: qué es la fotosíntesis y cuáles son sus implicaciones en las cadenas tróficas. ¿Cuáles son los apartados de la fotosíntesis? Las partes de fotosíntesis en el sistema de fotosíntesis en oscuridad y fotosíntesis en luz. Así también qué reacciones ocurren en el tilacoide y qué reacciones tienen lugar en el estroma del plasto. ¿Cuál es la función del pirenoide? ¿Qué factores pueden afectar al proceso de fotosíntesis? Hay que mencionar algunos ejemplos sobre la tasa de producción, ya sea en biomasa o de oxígeno, de 3 organismos vasculares, ya sean terrestres o acuáticos. Y para construir esta introducción, vamos a restringir nuestra información a artículos y libros. Con respecto al objetivo, vamos a integrar el objetivo de la práctica. En el apartado de materiales y métodos vamos a especificar materiales reactivos, el proceso paso a paso de cada experimento y el esquema de cada experimento. Y con respecto a los resultados vamos a integrar tablas y gráficos. Vamos a incorporar el cuestionario que está disponible en el manual y una conclusión, siendo la conclusión corresponsiva con el objetivo de la práctica. Al final incorporaremos referencias bibliográficas. Estas corresponden a las citas que se utilizaron en la consulta bibliográfica para integrar la introducción y para contestar el cuestionario. Por lo tanto, la introducción y el cuestionario deben contener citas pasivas en el texto, y las referencias bibliográficas que se sitúen al final del reporte escrito deberán tener todas las referencias en formato APA. Éxito en su actividad en línea. Quedamos atentos de sus productos.